Momentos difíciles vive la República Dominicana. La verdad es que cuando tú ves tragedias como la que ocurrió con la pandemia del patógeno aquel, pues tú te atenías a algo, esperabas algo, ¿no? Pero cuando ves, por ejemplo, el desenlace de un ser querido, de una madre o de un familiar querido, ¿no? Que vive un proceso de una enfermedad larga, tú de alguna manera, aunque duele, claro que siempre duele el desenlace, pues te vas preparando, ¿no? Son procesos que vas viviendo. Pero cuando ocurre como lo que pasó el pasado lunes en la discoteca Jet Set y ese derrumbe total de su techo, pues es terrible. En las últimas horas yo he recibido testimonios muy sentidos de sobrevivientes, de sobrevivientes y también de familiares que perdieron a sus seres queridos. Y ha sido muy duro. Y uno, incluso grabar este corte, para uno es muy duro. Son de esos momentos, Maracayo, en que uno de verdad ni siquiera quiere hablar mucho. Porque el dolor que debe estar pasando la gente es grande, ¿no? Un dolor inenarrable, inconmensurable. En las últimas horas, por lo menos a las 8 de la mañana, el Centro de Operaciones de Emergencias, pues cifraba ¿verdad? Las personas que perdieron la vida en unas 113. Pero recuerden que esto va a seguir aumentando. Indefectiblemente va a seguir aumentando. Hay muchos cuerpos aparentemente que siguen debajo de los escombros en la zona cero, si ya se puede decir así, ¿verdad? Zona cero del Jet Set. Y es difícil que a más de 24 horas, por supuesto, haya muchas personas con vida. Es muy difícil que eso pase. Ojalá, ¿no? Ojalá, ojalá obre, ¿no? Un milagro. Ojalá se dé lo que se dé totalmente contrario a lo que estoy diciendo, ¿no? Pero la lógica te lleva a pensar que puede haber más cuerpos sin vida ahí. Bueno, en la madrugada se reportó una persona que con vida Qué a bueno, más de 23 horas ya qué del hecho. bueno. Pero lo que quiero decir que quien sobreviva a este rescate, Maracayo, pues tiene unas condiciones, primero, de fe excepcional, lo otro, de una mentalidad fría, feroz, privilegiada, y el físico también. Claro. El físico es un factor muy, muy, muy a destacar. Patología forense, a inicios de la mañana de hoy, decía que tenía 33 cuerpos sin vida, sin identificar en su sede, esperando que vayan los familiares a identificarlos, ¿no? Probablemente cuando estaban, lo vi ahí en los medios, vi una transmisión de una de esos canales, creo que fue CDN, estaba leyendo uno de los funcionarios del Instituto de Patología Forense los nombres de los identificados y dijo hay 33 sin identificar que están esperando porque los familiares, las personas puedan reclamarlos. Ahí había mucha gente, ¿no? Ahí había mucha gente y probablemente algunos de esos familiares o muchos de ellos sean quienes vayan a identificarlos. Y la queja de la gente era que había una desorganización muy grande, que las autoridades en Jet Set aglomeradas ahí les decían algo, iban a los hospitales, les decían otra cosa, bueno, y que iban como una suerte de ping-pong y se estaban quejando acremente de eso.
Otra de las cosas que se han dicho en las últimas horas, y yo digo que desde el inicio, es que se está de alguna manera se estaba privilegiando la búsqueda de personas importantes que perecieron en el lugar. Mucha gente quejándose de eso, muchos familiares quejándose de eso. Y vi también medios de comunicación haciendo la operación diciendo, aquí no se discrimina, aquí no hay clase social que se discrimine, tranquilo. Pero la gente se quejaba. Y yo quiero dar mi abrazo solidario, quiero darle mis condolencias tanto a las personas que tenían mucho dinero, que tienen sus familiares con mucho dinero, pero también un gran abrazo a la mayoría que pereció en ese lugar. Los que menos tenían, los que poco tenían. A los meseros, ¿no? Al personal de limpieza del Jet Set, al gran Ruby Pérez, imprescindible merenguero Ruby Pérez, con justo honor la voz más alta del merengue, por supuesto, pero también a los músicos que acompañaban a Ruby Pérez. A uno de los bajistas que tuvo ayer, a un bajista que tuvo ayer la noticia de que sobrevivió, pero se le fracturó seriamente un brazo. Imagínate, a un músico que se le fractura un brazo, es terrible. Un saxofonista, también me enteré que perdió la vida, eso salió incluso de labios de la hija de Ruby Pérez. Pues a todos ellos uno le extiende, ¿no?, nuestras más sinceras condolencias. Es un momento muy duro, pero también, José Maracayo, creo que va a ir, a medida que pasen las horas, uno va a tener que ir poniendo los puntos sobre las íes, con mucha decencia, con mucha tranquilidad, con mucho cuidado para no hacer de esto un capitalismo del desastre, pero con claridad. Con claridad, porque si bien es cierto que hay que respetar el honor de todos los que ahí perdieron la vida y por supuesto de sus deudores que quedan, también uno tiene que decir las cosas como son. Y hay razones que más adelante, en la quinta pata, en otros cortes, vamos a tener que ir dilucidando con mucho respeto. Eso sí, con mucho respeto. Pero me llama la atención, José Maracayo, que sigo viendo, además de, ¿verdad?, de todas las noticias que se dan, además de que veo periodistas que hacen su trabajo, sobre todo un reconocimiento a los corresponsales de todos los canales, que han tenido que enfrentar a las autoridades que los cercan, que además les cercan la zona para que no hagan su trabajo y no les lleven la información a la gente. Mi reconocimiento para esos reporteros, a los reporteros de los canales, a esos reporteros los reconozco. Pero además de eso, tú notas una instancia perlocutiva que dice la desinformación. Cuidado con la desinformación. Hoy vi a un psicólogo decir eso. Lo mejor que puede hacer el pueblo es apelar a la verdad y a la información. Nunca la desinformación, desconectarse de todo eso. Está esta instancia perlocutiva, insisto. Infórmate en ciertos medios. Ciertos medios, solamente esos medios te pueden decir la verdad. Eso también se está dando. Eso también tenemos que decir que se está dando. Uno puede, como dominicano, porque al final del día es el gran pueblo dominicano que está compungido ante esta tragedia, merece vivir su duelo, a propósito de que el presidente Luis Abinader declaró 3 días de duelo, pero también merece ser informado.
merece ser abordada esta tragedia en los próximos días, en las próximas horas, con todas sus aristas. Todas sus aristas. Porque por esas personas que perecieron, por los que quedan, tenemos que abordarlo todo. Hubo inobservancia, hubo negligencias, hubo muchas cosas pendientes. Ahí, en ese lamentable desenlace, se resumen toda la apatía, la anomia, la permisividad, el padrinazgo, el poderío, el desguañangue que caracteriza al dominicano y sobre todo al dominicano con poder y cómo se relaciona verticalmente con su sociedad, con ese pueblo más bien, con ese pueblo pobre. Ahí se resumen, señores. Ahí se resume esta tragedia del Jet Set. Y yo creo que eso merece ser abordado con mucho respeto, ¿eh? Con mucho respeto. Yo creo que las autoridades, preocupados para no crear confusión en cuanto a las informaciones y lo que tú decías de solamente infórmense en estos medios, en estas instituciones, en ese afán parece que hicieron todo lo contrario. Y específicamente lo digo con el caso de Ruby Pérez. El general Méndez se mantuvo cada vez que salía a dar los boletines diciendo que no tenía información sobre el estatus de Ruby Pérez, incluso ya cuando la familia había dado declaraciones a la prensa del fallecimiento, incluso cuando los medios internacionales ya se hacían eco de la lamentable noticia del desenlace de Ruby Pérez. Mantenía el general Méndez diciendo a los periodistas que no se tenía ningún dato sobre ese hecho. Eso trajo mucha confusión. Claro que sí, claro que sí. Yo trabajo en otro medio y precisamente a mi jefe yo lo confronté. Pero mire lo que acaba de decir. Hermano, eso está confirmado, me dijo. Pero mire lo que acaba de decir el presidente del COE. Hubo una descoordinación total allí con la prensa y las autoridades en este sentido. Porque, bueno, vamos a ver, la personalidad más conocida allí para todos los dominicanos, más cercana, era Ruby Pérez, ¿no? Y se justifica, ¿no? La ansiedad de la gente de saber. Y incluso personas que tenían familiares allí también en situación de desaparecido, también estaban preocupados por Ruby Pérez, porque tenían a su familiar allí, pero también tenían a Ruby Pérez, porque Ruby Pérez, repito, imagínense ustedes, parte de la cultura dominicana, de parte de las vivencias del dominicano prácticamente en 40, toda una época. 40 años, ¿entiendes? Hermano, 40 años de Entonces carrera. Creo que se maneja un poco mal allí eso. Y claro, tuvimos información de que las autoridades los que se querían cuidar, y esto, según ellos, ¿no? Eso era la justificación de por qué el silencio en cuanto a dar declaraciones de Ruby Pérez, del estatus de Ruby Pérez, sino porque se querían cuidar de que la percepción de la opinión pública de la gente identificara de que se estaba tomando privilegios con personalidades allí, ¿no? Pero se manejó mal, porque es que ya la prensa lo había dicho. O sea, ya era noticia internacional y tenía que estar el generalmente consciente de eso, porque llegó un momento en que prácticamente el general estaba siendo objeto de burla por eso.
No, Y- ¿no? estaba haciendo el ridículo. Estaba Hay que haciendo decirlo así. ridículo. Lamentablemente el general ahí Claro. Y no somos, vamos, hizo el ridículo. no somos robots, ¿ah? No es una inteligencia artificial ahí que le dan un mandato. No, Claro, señor, claro. tiene que analizar. Bueno, me están Sentí, poniendo a decir esto, pero ya todo el mundo, no. Ahí yo pienso que tenían que ya decirlo. Bueno, sí. pero sus familiares lo dijeron. Sus familiares estaban llorándolo ahí. In Ujú, situ. sí. Están llorándolo. O sea, no tiene, no tenía razón de ser. Y como tú dices, la confusión fue enorme. Sí, otra cosa también que lo conversaba con Delio Medina de Titico RD, que Delio me expresaba algo que realmente tiene toda la razón, en el sentido de, bueno, una tragedia como esta, ¿no? Donde el espacio, se necesita tener el control absoluto del espacio para que los rescatistas puedan hacer su trabajo. El hecho de que se presentara el presidente de la República a esa hora allí, con todo un séquito, tú sabes cómo andan, ¿no? Con un séquito, sí. Y eso, los que estuvieron allí, pudieron reportarle a Delio, vieron que entorpecían las labores, porque tú sabes lo que pasa, ¿no? Y aparte, entonces, otras autoridades también como Carolina Mejía, que, bueno, ¿cuál es el aporte que pueden hacer ellos? O sea, eso muy bien lo pudo haber hecho desde otra localidad, locación, para no entorpecer las labores de rescate tan vitales en esos momentos, porque fue temprano en la mañana. Eh, Así que creo que esa es una mala costumbre, vamos, que estos políticos deberían empezar ya a dejar eso. Hay momentos que ese momento no era para que estas personalidades, imagínense, el presidente de la República se presentase allí a crear una situación que para nada ayudaba No, a las labores de rescate. y en varios, y lo que te dice, junto a lo que te dice Delio, en otros medios, tú veías quejas de los familiares de esos desaparecidos, los parientes, ¿no? De esos desaparecidos, en ese momento muchos de ellos desaparecidos, conforme pasaba el día, ya sabíamos el triste desenlace, pues decían, muévanse, que así dándose fotos y haciendo bulto, ustedes están dificultando esto. Sí, O sea, sí. yo lo leí en más de un medio, sobre todo medios digitales, ¿eh? No, eso no salía en los medios reconocidos, ¿eh? Los reconocidos. No salían en eso. Pero la gente decía, por ejemplo, eso, ¿no? Ver, muévanse, muévanse. Se quejaba la gente. O sea, no es que las autoridades encabezadas por el presidente fueron recibidos de mil amores. No, no. Es que les reclamaban algo que uno aquí ha detallado y ha descrito en muchísimas ocasiones. Estos políticos tienen que dejar de estar haciendo tanto bulto. Incluso ahí no es momento de hacer eso. Eso tiene que ser una lección para el presidente, para todos. Ya dijiste, Carolina Mejía, para todos. No es momento de eso. Y si usted se acerca, tiene que ser lo más discreto posible. No le va a pasar nada. Usted no le va a quitar la vida a nadie ahí. Usted deje de andar con 14,000 escoltas. Yo entiendo al presidente. El presidente sí es una persona de interés y tiene que estar resguardada, pero no tiene que estar ahí en esos momentos si va a entorpecer la búsqueda. Sabemos de las carencias que tenemos en República Dominicana en todo sentido, inclusive en el materia de rescate. Se dice que, entre otras cosas, se sumaron israelíes a las labores de rescate dentro de los escombros para agilizarlo todo, que se ha usado tecnología para tratar de recuperar, ¿no?, cuerpos con vida y sin vida de los escombros. Pero los políticos dificultan definitivamente las cosas cuando van ahí, porque eso sí hacen capitalismo del desastre. Eso sí se tiran fotos, solícitos, llorando, porque lo que quedaba de esa visita de Abinader era que el presidente Abinader estaba llorando cuando estaba abrazando a uno de los... Eso fue lo que se quedó. Eso era lo que decían los medios de comunicación del establishment. Eso es lo que decía Maracayo. Llorando el presidente de la República.
Pero a ver, está bien. Yo sé que, bueno, de los Grullón, de el hijo de Eduardo Estrella, ahí el presidente va a tener que apersonarse, ¿no? Irá a personarse a los velatorios correspondientes que van a hacer a esos cuerpos, ¿no? El Ablandino, lo puedo entender. Pero presidente, también está compelido a asistir a los funerales o a darle consuelo y a darle su apoyo militante con todos los recursos que se pueda a los familiares de las parejas desaparecidas. Una, por ejemplo, en Herrera. Y los otros, que son los Juan Pérez de esta sociedad, que somos la mayoría. Usted también está compelido a darle ese apoyo, presidente. A todos. Es a todos. Todos merecen eso. Es muy importante que usted lo sepa. Y es muy importante que obre en ese sentido, presidente. Más allá de las cámaras y reflectores. El Listín Diario recoge el mensaje de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, con el asunto, y dice Nicolás Maduro que reaccionó a la tragedia que enluta al país con decenas de fallecidos por el desplome del techo de la discoteca Yeset. Maduro expresó su pesar por el lamentable suceso y dedicó unas palabras al merenguero Rubí Pérez, quien falleció bajo los escombros del centro nocturno de diversión. Quiere decir que Rubí Pérez era todo un ídolo en Venezuela. Desde sus comienzos de la mano de Wilfrido Vargas, quien lo dio a conocer en Venezuela, pues inmediatamente se convirtió en todo un ídolo en Venezuela. Por eso, y Venezuela en ese momento, en los años 80, era el reflejo del éxito en prácticamente Latinoamérica. Quien se pegaba en Venezuela tenía el éxito asegurado en prácticamente toda la región y en Sudamérica. Y por eso entendemos que el continente está en luto con esta tragedia. Hay que decir, señores, que hay una campaña de donación de sangre. La Cervecería Nacional ha puesto su local en disposición. Hay todo un operativo montado allí para las personas que puedan ir y donar sangre. Hay bastantes personas que necesitan esto. Y nada, señores, hay muchas cosas que debemos aprender y que no estamos aprendiendo. Y en cada tragedia que pasa, mi preocupación es eso, de que no estamos aprendiendo. Y yo pienso que en este caso tenemos que aprender mucho, porque este país, y te lo decía ayer, este país está lleno de discotecas que abren todos los días, y uno se preguntaría entonces, como buen dominicano que pone el candado después de que le roban, ¿estamos seguros en esos sitios? O sea, se toman las medidas de seguridad en cuanto a la construcción de la estructura de esos sitios. Mantenimiento de las estructuras. Sí, sí. Porque en este caso estamos hablando de una estructura que existe desde hace muchísimos años. Solamente la discoteca tenía 52 años, pero antes había un cine. O antes había diferentes cines, porque me decían que no era solo el cine El Portal. Entonces, es una materia, lo que tú dices, es un pendiente muy grande el que se tiene. En República Dominicana no tenemos conocimiento pleno de las reglas que puedan existir al respecto, de los ordenamientos. Existe un claro ordenamiento, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas, que tristemente su ministro acaba de perder un hijo en una edificación que muy probablemente está en cuestionamiento. Eso probablemente no, está en cuestionamiento. Eso es algo que uno tiene eso es algo que nos invita a la reflexión, y no podemos esperar 3 años para reflexionar al respecto, ¿no? Tenemos que ir reflexionando sobre eso ya, porque
como bien dices, las discotecas se paren en el país y están en nuestro territorio como la verdolaga. Está preñado de discotecas. Desde que las discotecas empezaron a tomar auge a mediados de los años 80, no paran. No para de abrir una, de cerrar otra, de abrirse 200,000. Y con carencias clarísimas. Carencias clarísimas. No, y el patrón que se repite en el hecho de que son locales que se construyeron para un fin, que no era un fin para discoteca, y que luego entonces pasaron a ser discotecas. Pero casi sin adaptarse. No, y eso correctamente, lo denunciaba uno de los que preside el COE, precisamente con el Jet Set. Decía, bueno, es que eso habría que ver allí porque eso antes era un cine, lo que tú decías. Aparte de que tiene ya muchas décadas de construcción, ese paso de cine a discoteca, seguramente dice el funcionario del COE, no fue remozado, o sea, no fue adaptado para que funcionase una discoteca allí. Porque, repito, son muchos parámetros y exigencias a nivel de construcción y de seguridad que se tienen que tener cuando se va a montar una discoteca, que yo estoy casi seguro que aquí eso no se toma en cuenta. Por ejemplo, la Venezuela está llena de locales que ahora mismo son discotecas, pero que hace un par de años no eran restaurantes, eran casas. Entonces, hay que alertar en este aspecto, y las autoridades deberían empezar una revisión de todo esto. Porque la verdad que esto es tan simbólico, esto del Jet Set. El Jet Set era un símbolo casi de la dominicanidad en un sentido, ¿no? Del entretenimiento del dominicano. Era el sitio de recreación del dominicano en ese sentido más famoso del mundo, donde se presentaban los artistas del momento, y pasar esta tragedia allí y tener en el escenario a un ícono como Ruby Pérez, uno dice, wow, pero qué simbólico todo esto, ¿no? Yo espero, señores, que esto no pase en vano. Es decir, que podamos aprender de esto y evitar nuevas tragedias. Porque es como una advertencia, ¿no? Claro. Esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 9 a 10 de la noche la retransmisión. Además, nos puedes ver en el Cibao Central, en las principales empresas de cable de la zona, y para el este del país en la señal de Telecable Nacional Anyway.